Muy bien, luego de haber tenido un ligero, yo diría algunas semanas meditando en otros temas, tuvimos temas durante la Pascua, algunos temas post-Pascua y terminamos con algunas festividades bíblicas y actuales. Y desde hoy vamos a volver a retomar nuestro estudio del libro de Génesis. Quienes están por primera vez, quienes están conectando con nosotros por primera vez, quizás algunos detalles, sobre todo, a lo mejor usted no, como dicen los mexicanos, no les cae el 20. Eso significa que usted tiene el compromiso de conectarse al canal y revisar todas las enseñanzas que ya se han impartido. Solo sobre el libro de Génesis ya tuvimos más de 3 meses de clase. Significa que hay cosas que, y David es muy bueno para hacernos recordar, para hacer... Está frizando. Está frizando. Porque eso nos permite volver a zambullirnos. Entonces, vamos a aprender a continuación. De todos, yo no sé si algunos aquí o algunas... Eso está aquí. Dame un segundito. Que sí tengo el internet aquí. Sí, Ica Michelle. Ok, ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, si no me escuchan, no se preocupen. Preferimos escucharte a ti, David, porque tú eres el que vas a exponer. Muy bien. Quienes están por primera vez, de seguro David va a hacer un ligero repaso. Si no me equivoco, ya hemos emprendido hasta el capítulo 12, 13, aún la circuncisión, casi la separación de Abraham con Lot. Y vuelvo, repito, nuestra intención no es hacer un estudio verso a verso o capítulo a capítulo, sino un panorama al libro de Génesis. Lo que hemos hecho en los primeros momentos ha sido tocar temas muy puntuales, y David nos ha bendecido ilustrándonos las diferentes posturas, ¿no? Yo no sé si quedó pendiente algunas preguntas. Hay algunos que están por primera vez con nosotros. Está una hija de la casa también, Mariela, que está aquí, la rubiecita. La mandamos negrita y regresó rubia. Entonces, ella volvió a reconectarse con nosotros. Estamos muy emocionados de tenerla con nosotros, y hoy está en las instalaciones. Y también hay un grupo al frente que están pendientes de cada detalle. Si hubiera ciertas fallas, ténganos algo de paciencia, de consideración. De hecho, todo el día de hoy hemos tenido problema con la electricidad. Aparte de la lluvia, el break se está saltando. Esperamos, si Dios permite, resolver esto en los siguientes días. Créame que el equipo está haciendo malabares para que esto no incurra otra vez, pero si se diera, la función debe continuar. Así que trataremos al máximo de poder darles la mayor libertad posible. ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo visto del libro de Génesis? ¿Alguna participación? ¿Algo que quedó pendiente? Porque de seguro lo que voy a pedir antes de que tengamos el nuevo estudio de hoy, que David nos diera como un abreboca global para todos, porque de seguro más de uno se le ha ido alguna información, y quizás algunos ni siquiera quieren hacer preguntas porque no saben qué se tocó o qué no se tocó. Así que no se preocupen, el éxito es que todos podamos crecer juntos. Si hubiera alguna pregunta o algo que no se entendió o algo que quisieras aclarar de algo que se ha visto en el libro de Génesis, gustosamente somos todo oídos. Mientras lo estás procesando, mientras estás pensando, voy a dar la bienvenida una vez más a nuestro querido David Cordero, nuestro amigo, pastor, obispo, quien ha estado con nosotros impartiendo estas enseñanzas conjuntamente con nosotros. Recuerden que la Iglesia Cristiana Mishar, en convenio con Kebesh Corporation y algunos otros ministerios que se han ido sumando, para nosotros es una gran aventura de poder brindar algo de formación. Créame que cada vez que yo reviso los enlaces, las conferencias que hemos tenido, yo a veces que me emociono de las locuras que se dicen, ¿no? Pero también me inspira saber
que hay una dinámica, un respeto, pero también un compromiso en el estudiar intencionalmente la palabra. Así que sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas, y de una vez le damos el enlace a nuestro querido David. Para quienes están sumando, vamos a emprender nuestro estudio del libro de Génesis. David, bienvenido. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Bueno, de verdad que hasta a mí se me ha ido el hilo de lo que estamos hablando, pero bueno, vamos a hacer un remember, ¿sí? Como Hotel California. Jumping on ice, se dice. Bueno, no, yo no sé inglés, sino que es mi locura. A ver, nosotros hemos comenzado un viaje por el libro de Génesis. Hace mucho tiempo preguntábamos qué seguir, si era Apocalipsis o Génesis. ¿Te acuerdas? Y yo dije Génesis porque Apocalipsis para mí es muy especulativo, ¿no? Yo respeto Apocalipsis, ¿no? Entonces comenzamos hablando sobre de qué forma íbamos a entrar al libro de Génesis, y de la forma tradicional, que no tiene nada, no creo que tenga nada de aporte, o de la forma crítica literaria, donde vamos a ver cómo se forma el canon bíblico. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y Deuteronomio, que es el Pentateuco, cinco rollos o 5 vasijas, ¿sí? Pentateuco es penta 5 y teuchos vasijas. No son 5 libros, son 5 vasijas, porque en las vasijas se guardaban los pergaminos, ¿sí? En la Biblia. Y hablábamos que en el libro de Jeremías 32:14, no me equivoco, podemos verlo si ustedes desean, para ir cayendo en cuenta de lo que vamos a hablar. Jeremías. Te muteaste. Puse la Biblia encima del micrófono. Jeremías 32:14 dice, así dice Yahweh Seabot, en la versión textual. Así dice Yahweh Seabot, perdón, Dios de Israel, toma esta escritura de propiedad sellada y esta otra escritura abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven mucho tiempo. Los estuches donde se guardaban los rollos, los pergaminos, eran vasijas de barro. Entonces, Pentateuco o Pentateuchos o Pentateujos, como lo quiera usted llamar al español, Pentateuco en español significa 5 vasijas. No son 5 libros, ni son 5 rollos de la ley, 5 estuches, 5 vasijas de barro, donde en cada vasija se guardaba un rollo de la ley. Los libros de la Torá no tienen nombre propio, ¿sí? Por ejemplo, el primer libro se llama Bereshit, porque la primera palabra es Bereshit. Bara Elohim et Samayim de Tahares. Entonces quiere decir que la primera palabra es el nombre del libro. En el segundo libro se llama Shemot, nombres. Usted lo puede ver en su Biblia. Váyase a Éxodo 1:1 y va a ver, estos son los nombres. El libro se llama nombres. Guayicrá, usted llama Levítico, ¿sí? Guayicrá es, a ver, Guayicrá, vamos a Levítico 1:1, ¿sí? Y llamó Moisés a Moisés, llamó Guayicrá. Ben Mibar, en el desierto. En el desierto. Y llamó Jehová y habló Jehová en el desierto. Y de Barín, palabras. Esos son los 5 libros de la ley. Bereshit, Shemot, Guayicra, Bebar y de Barín, que son en el principio nombres, llamó en el desierto, palabras. Esos son los 5 nombres en español de los Génesis, del Éxodo, son nombres griegos. Bueno, entonces acogimos Génesis, que la palabra Génesis es un nombre griego que significa gen, principio, ¿sí? Principio, igual que Bereshit, principio. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Cómo se forma el Pentateuco? ¿Cómo se forman los 5 libros de la ley? ¿Cómo se forma la Torá?
todo el mundo merita estos libros a Moisés, por tradición. Nadie puede decir que los libros son escritos por Moisés. Por tradición se le amerita a Moisés. Por lo tanto, no hay un método científico, histórico, crítico tan maleable, pesquisable, pesable, tabulable, que pueda decir, esta es la letra de Moisés. Se la meritan por tradición a Moisés. Entonces, pero ¿cómo se forma el Pentateuco y cómo se forma Génesis? Se forma por 4 fuentes de información. Se llama la hipótesis documentaria o la hipótesis documental. La hipótesis documentaria o la hipótesis de los documentos es que se dice que el Pentateuco, entre esos libros de Génesis que hemos abarcado en este momento, es una formación de diferentes autores, que Moisés no es el autor. Si Moisés hizo algo, no se duda, pero no hay nada escrito de él. Quiero que entiendan algo las personas que escuchan otra vez esto por primera vez, o escuchan y esto por primera vez, lo que escuchan por primera vez, quiero que sepan algo. La palabra de Dios es viva y eficaz, por lo tanto, el único autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, es el autor. Hay escritores, ¿sí? Hay diferentes escritores en diferentes tiempos y épocas. Y es lo que después de haber estudiado 23 años la palabra de Dios, yo me quedo asombrado ver cómo usted que ha leído la Biblia no ha encontrado esos diferentes estilos literarios o estos diferentes grupos de personas que fueron contando historias y que después se unieron todas y salió nuestro gran Pentateuco, nuestra gran Tanakh hebrea, que es la Biblia hebrea, o aún la Biblia completa. Son fragmentos de escrituras en diferentes tiempos y ahí se ve la inspiración de un autor, de un solo autor, que a pesar que no se conocían, que no tenían la una parte la otra para seguir complementándose, que no era el mismo lenguaje, no estaban en el mismo gobierno, la misma política, la misma moneda, cuando todo se unió y se ve perfecta la unión. Entonces eso quiere decir que hay una mente que ha dirigido en todos los tiempos todos los autores. Ahora, hay que entender algo, que fue la parte que más me costó, que quizás muchos de los que ya están acá aprendan o entiendan o digieran un poco el término. Cuando yo he dicho que la Biblia no es palabra de Dios. La Biblia, este libro, estoy con el fondo de... Bueno, la Biblia no es palabra de Dios. La Biblia contiene palabra de Dios. La Biblia no es palabra de Dios. La Biblia contiene palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis hay muchas cuestiones que no son inspiradas por Dios. ¿Cuál es el problema que a veces como cristianos hemos venerado la Biblia? Porque hemos leído traducciones o interpretaciones al español donde forzan un poco los textos bíblicos y dan a entender cosas que en el original no están como se leen en español. Según de Timoteo 3:16, en todas las versiones, en la mayoría de las versiones dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Así dice su Reina Valera y así dicen muchas versiones. ¿Qué dice el griego? En el griego dice paragrafé o pasagrafé, ¿no? Toda escritura, no dice toda la. Dice toda escritura que es inspirada por Dios sirve para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Si mañana Jan David o el doctor Fidel, el doctor Fidel, el doctor Fidel y el maestro Javier. Javier, claro, el maestro Javier y el doctor Fidel. El doctor Javier o cualquiera de nosotros hacemos un documento que es útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Según el texto de 2 Timoteo, eso es palabra de Dios. Toda escritura inspirada por Dios, no dice toda la.
porque la es la Biblia. Cuando usted le pone el artículo la, todo el mundo cree que estamos hablando de la escritura. Y no habla de la escritura, habla que toda escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, para corregir y para instruir. Váyase al griego, confrónteme, dígame mentiroso, váyase al griego y vea dónde está el artículo la. No existe la. Dice toda escritura. Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo ha inspirado a muchas personas en diferentes tiempos para que escriban una escritura que sea útil para enseñar, para corregir y para instruir. Eso es palabra de Dios. La Biblia viene del griego biblión, que es la reunión de libros pequeños, ¿sí? Es una palabra griega como biblioteca. Por lo tanto, la Biblia es una traducción o una de las traducciones. Hay diferentes tipos de traducciones y diferentes tipos de tradiciones que están en cada Biblia. Entonces es necesario que cada uno de nosotros, Amishar Internacional, los amigos de Amishar, aprendan lo básico del hebreo y aprendan lo básico del griego para que puedan leer o hacer traducciones desde los más cercanos al original, porque no hay ningún libro original en la Biblia. No se encuentra un libro original en la Biblia. Todas son copias de 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 copias. Creo que te entendimos, David, te entendimos. Gracias, gracias. Es que eso así lo dice Yatensi. Y podemos pasar de cada enlace, de copia, de copia, de copia. Los más cercanos son del año 300, 200 y pico, por ahí. Entonces por lo menos son 200 copias. Que la que tenemos es más cercana al original. Si después de 200 copias tenemos documentos que le hemos llamado documentos sagrados. Pero aún así no pierde la eficacia. Mucha gente piensa que porque tengo estos conceptos, por la gente que manejamos un poco de ciencias bíblicas o ciencias críticas bíblicas, pensamos que no creemos en la palabra de Dios. Sí, la respetamos más. No le decimos que toda es, la estudiamos para decir qué es. No es lo mismo decir que todo lo que está aquí es palabra de Dios. Y otra cosa es que estudien, digan, después de haber estudiado, esta palabra es útil para enseñar, esta es palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, los críticos bíblicos, o lo que nos dedicamos a estudiar Biblia, exégesis, no es que negamos la palabra de Dios, filtramos lo que es de Dios, o tratamos de filtrar lo más cercano, porque es una vida de estudio, no se puede hacer algo. No es tan fácil coger y decir, esto es y esto no es. Hay que filtrar, hay que ver tradiciones, hay que ver contexto histórico, hay que ver contexto político, hay que ver interés del autor, porque la Biblia tiene también autoría humana, inspirada por Dios, pero Dios va a inspirar al hombre con lo que tiene aquí. Si Dios lo inspira a usted hoy a hacer algo, parezco Superman. Si Dios le permite a usted hoy hacer algo, usted va a hablar algo desde aquí, desde su verdad hoy. Antes de entrar, muchos de nosotros, antes de entrar a este proceso de estudio, hablaban cosas diferentes de Dios, de cielo, de infierno, de ángeles, que hoy quizás ya han cambiado los conceptos, pero después de haber sido confrontados. Aquí no se niega que usted piense diferente. Lo que se exige es que piense coherente, sea coherente con la palabra de Dios. No hable porque usted escuchó, hable porque usted estudió y confronte porque usted estudió. Es que eso me dijo tal hermano. Es que esto lo escuché de tal persona. Sí, usted escuchó, pero ya estudió, ya comprobó, ya tamizó. Entonces, ese es el gran problema de la iglesia. La iglesia solo hace es repetir porque el pastor lo ha dicho. Sí. Y los pastores, obispos, super saiyajines de la iglesia, ¿sí? Cacarón, todo este tipo de super saiyajines, somos humanos, falibles, que no nos sabemos todo. Yo he tenido que corregir 1000 veces mi postura. Yo he tenido que pedir perdón 1000 veces por mis equivocaciones teológicas. Pero todos los días he tratado de ¿qué? De pasar en alto mis errores, pedir perdón, reconocer mis errores, volver a decir que me equivoqué,
Porque un pecado de la iglesia es no reconocer que nos equivocamos. Y preferimos seguir con una mentira doctrinal bíblica que decir que nos equivocamos. Por eso la Biblia dice que hay que ser como niños. Los niños piden perdón. Los niños son humildes para pedir perdón. Yo creo que cuando la pastoral sea como niños, sí entramos al reino de los cielos. Cuando digamos nos equivocamos, ¿sí? Lo repetimos por tradición. Entonces, estas 4 fuentes de información bíblica, ¿sí? Estas 4 fuentes, estos 4 grupos que escribieron en diferentes tiempos el Pentateuco o el Génesis, tienen los siguientes nombres. Si usted lo tiene por ahí, lo puede anotar, anótelo o véalo otra vez en el video y repítalo cuantas veces sea necesario. El primer grupo que se forma en el lado sur, porque se divide el reino en 2 partes, y vamos a hablar después de esto, en 2 partes, se dividió el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur se quedó el templo. Judá se quedó con el templo, en Jerusalén se quedó el templo de Jehová. El reino del norte, 10 tribus y medias hacia el norte, se dividieron de Judá tras la muerte de Salomón. Entonces, este grupo del reino del sur ya había pensado en Dios. Y este grupo había llamado a Dios en el tiempo del rey David, antes que se divide el reino, y le habían puesto a ese Dios un nombre, Yahweh, que en su Biblia en español es Jehová. Yod, Hei, Bat, Hei, YHWH. Si usted puede pronunciar esos nombres, ese nombre, esas 4 consonantes, el tetragramatón, sin vocales, me ganó. Porque yo no sé cómo se pronuncia la Y, la H, la W y la H sin vocales. Vamos a investigar eso. Ni Erwin. Le encargamos a Erwin, porque él sí lo va a lograr. Ni Isaías. ¿Sí? Ni Isaías. ¿Ah? Entonces, le hemos llamado, para que sea pronunciable, le hemos puesto vocales. ¿Sí? En hebreo le dicen Yahweh o Yahowa. ¿Sí? En español le dicen Jehová. Entonces, este grupo que le llama Yahvé a Jehová, a Dios, le van a poner la fuente yavista. Ojo, o javista. En el hebreo no hay J. En el hebreo no existe la letra J. Así que la palabra Jehová no entra ni por el ánfora. ¿Sí? Si usted quiere llamar a Jehová, póngale Jehová o Jehová, pero no hay J. La Yod es una Y. Y esa Y, esa Yod, en griego es iota. Y la iota en latín es J. Por eso que en nuestra Biblia, como está traducida de latín, sí tenemos Jehová y Jesús. Pero esa J no existe en griego. En hebreo, perdón, no existe la J. Así que ningún nombre, ¿sí? Joel, no es Joel, es Joel. ¿Sí? Yahoshua o Yeshua o Yashua, el nombre de Jesús. Josué, no existe la palabra Josué. En cambio, el nombre de Javier sí es griego, es con la J. Y Javier es Xavier, es la J. ¿Sí? O es que Javier es pagano, es gentil. Javier es gentil, es griego, es pagano. Sí, está bien. Por ejemplo, Jean de David, ya saben eso. El primero es pagano, el segundo David, Juan. Bueno. Hable con ella. Entonces, el primer grupo se va a llamar Yavista. Y este grupo, Yavista, porque le ponen a Dios Yahweh, ¿sí? Va a comenzar en el tiempo del rey David, o un poquito antes del rey David, van a empezar a nombrar a Dios Yahweh. Y este Dios Yahweh es un Dios que es del grupo de Moisés. El grupo de Moisés en Arabia Saudita, en Madián, Arabia Saudita, repito, Madián, Arabia Saudita. Allá este grupo llamaba a Dios Yahweh. Entonces, el nombre Yahweh es de Arabia Saudita. Repito, de
Te entendimos, te entendimos. Gracias. ¿Qué pasa? Es que el judío no quiere reconocer que este nombre es Madianita. Que hemos hablado todo el tiempo, hemos hablado sobre los nombres teofóricos de Dios. Entonces, el Dios Yahweh es una concepción del Dios Madianita. En Horeb, en el monte de Horeb, no en el Sinaí. Nadie fue al Sinaí. El Sinaí es un cuento, es un invento de los judíos. El Sinaí no existe. Existe, pero no es real. El monte de Dios es el monte Horeb. ¿Sí? El monte que está en Arabia Saudita. Así que Dios dio la palabra en Arabia Saudita, donde los árabes, enemigos de los judíos, partamos. Yo quiero eso, es que no se ha enseñado a la iglesia, porque Dios no le pertenece a los judíos, por el amor de Jesucristo. Dios es el Dios universal, Dios es el Dios de amor, que ama tanto al árabe como al judío, ama tanto al palestino como al chino, ama tanto al mongol como al asiático. Dios ama al cholo, al inca, al maya. Dios es el Dios que se ha revelado de diferentes maneras a su gente. No lo podemos hacer, no lo podemos domesticar a Dios. Los judíos siempre han querido domesticar a Dios, lo han querido tener como propiedad, como objeto propio. Pero Dios siempre se le ha ido de las manos. Cuando una iglesia, una nación, un pueblo quiere coger a Dios como Dios propio, personal, para hacer justicia humana a través de él, Dios se va a huir. Por eso es que cuando ellos hicieron el templo, dice que Dios habitó su gloria ahí. Un día que hizo, Claro, dice que la gloria de Dios se levantó el dintel de las puertas y no volvió más. Sí, sí. El caso de Jonás también, tocayo, ¿no? Cuando Jonás fue a predicar destrucción y dice que esperó para ver cómo la ciudad se iba a achicharrar, digámoslo así coloquialmente. Y Dios dijo, no, Jonás, creo que te equivocaste de Dios, ¿no? Porque un hombre regionalista, un hombre que se apropiaba de Dios. Lo mismo he visto en algunos concilios que creen que, yo siempre digo que el tema de la santidad no es pertenencia a una denominación. Hay gente que dice, es que mi denominación profesamos la entera santificación y no se da cuenta que el tema de santidad, el tema del Espíritu Santo no es propiedad de un concilio, de una denominación, ni siquiera de una iglesia. Entonces creo que como tú dices, Dios siempre se le va diciendo, a ver, creo que se están fumando otra Biblia, ¿no? Así es. Así Porque es. me dijiste, shh. Porque no hables de la entera santificación, pues no, que aquí hay. Por favor. Cierto, ya sé quién está aquí en el enlace, es cierto. Eso es bullying cristiano. Eso, bullying cristiano. Entonces, mis queridas hermanas y hermanos, y mira, esta semana casualmente hice un estudio personal en mis locuras sobre el libro de Jonás. El libro de Jonás nace en represalia a los textos que están en Nehemías 6 al 8, los matrimonios mixtos. Eso fue una contrademanda de lo que hizo Nehemías al destruir los matrimonios mixtos. Le dijo que no, que Dios es Dios universal, que no hay que ser solamente judíos puros para estar en Israel, en Judá. Es duro, el estudio es muy lindo. Entonces, este grupo yavista va a tener una concepción. Escúcheme, por favor, hermanos, este es el secreto de las fuentes. Entender qué piensa cada una de ellas. El secreto del yavista, o cómo concibe el yavista a Dios, este grupo de personas, va a ser un Dios personal, antropomórfico, antropomorfismo, cualidades humanas. Toda vez que usted dibuje en la Biblia o lea a un Dios con cualidades humanas, que come, que camina, que habla, que construye, que forma a los hombres con las manos, forman un barro. Esa fuente es yavista. Esa fuente es yavista. ¿Sí? La fuente del Dios con cualidades humanas. ¿Por qué? Porque el judío o el de Judá, que se quedaron con el templo, creían que Dios habitaba en su barrio. Imagínense. Es como que la iglesia Mishar habite Dios, Yahweh. Entonces, los que están en el barrio,
hermana Martita que está cerca, o por la casa que fuimos ese día, ¿cómo se llama? De Santiago. Santiago es, ¿no? Sí, Que viven allá a 3, 4 cuadras de la iglesia. Dice, ¿dónde vive tu Dios? Ah, mi Dios vive aquí a la vuelta. Dios es mi vecino. Entonces, esa naturaleza de concebir a Dios atrás en el patio de tu casa, hizo una concepción de un Dios muy humano, que caminaba con Adán en las tardes y paseaba por la tarde en el fresco de la mañana, que se le pareció a Abraham, que caminó no sé cómo, el Dios con antropomorfismos, con cualidades humanas, aún el Dios que se cansa, aún el Dios que se arrepiente. Esas locuras que usted cree que son verdades, son pensamientos humanos acerca de Dios. Entonces, en este grupo de personas, el Dios cercano. Como se divide el reino del norte y el reino del sur, tras la muerte de Salomón, se va a formar otra mentalidad en el norte, alejado del templo. Porque el que gobernó, el primer gobernante del reino del norte se llamó Jeroboam, primero hijo de Nabat. Para los que han leído algún día la Biblia, le ha de sonar el nombre de Jeroboam. Primero, porque hay otro Jeroboam segundo más adelante. Jeroboam primero, hijo de Nabat, ¿sí? Él fue el capitán o fue el hombre de seguridad de Salomón, que cuando Salomón en vida se hizo chueco, cuando se fue atrás de esa negrota, porque las negras son bonitas, dice el texto, oh, doncella de Jerusalén, no se apiaden de mí, porque yo fui negra, porque el sol me miró. Las negras son crazy. Las negras creen, se miran como semidiosas. Dice, no se pongan tristes, oh doncella de Jerusalén. No se pongan tristes, dice. No tengan pena de mí. Aquí están alborotados, dicen que hay una negra aquí que se cree la mamá de 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 la mamá. Yo soy profeta, yo soy profeta. Entonces, estas negritas pero no es más que la copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Qué bestia. Solo para que vean el relajo, aquí están al fondo, aquí están, ve, ahí están. Que se acerquen esos vandálicos, que se acerquen acá. Entonces, ¿qué sucede? Dice, oh, doncella, sí, dice, negra soy, porque el sol me miró. Mírate, esa negra se pega tremendo alabe ella sola, ¿no? Entonces, esta negrita, Cusita, esta egipcia, si Maqueda, aleja a Salomón de Dios y se hace malo. Salomón se hace el peor, uno de los peores reyes de Jerusalén. Pero eso no sabe la iglesia. Entonces le pone impuestos, divide el gobierno, hace trastar. O sea, Jeroboam se hace enemigo y quiere dar golpe de estado y no puede y huye a Egipto. Cuando muere Salomón, Roboam, el hijo de Salomón, quiere el trono y llega Jeroboam y forma una guerra civil y se dividen los reinos. Una tribu y media, Judá y Benjamín al sur, Benjamín y las 10 tribus al norte. ¿Sí? Una tribu y media del sur. Por eso que en el tiempo de Jesús, dice Pablo, yo judío, yo fariseo, ante la ley fariseo, de la tribu de Benjamín. Si es que hay Benjamín en Judá. Pablo no era judío, Pablo era benjaminita. Porque Benjamín, la tribu menor, se quedó en los dos lados. Así que Benjamín, Pablo es de la media tribu de Benjamín que se quedó con Judá y formaron el reino de Judá. Entonces, el reino del norte, como está alejado del templo, porque Jeroboam le va a impedir que vengan al templo de Jerusalén y hace 2 lugares altos de oración, hace 2 templos paganos, ellos van a concebir a un Dios lejano. Los elionistas, así se va a llamar este grupo, el grupo elionista o los eloínistas. El grupo de elionistas van a concebir a un Dios lejano, un Dios que no trata con el hombre, un Dios que solamente va a trabar al hombre a través de profetas. Un Dios lejano. Por eso que el reino del norte va a tener 2 profetas no clásicos y 3 profetas menores. Es decir, en total 5 profetas. El reino del norte, del 931 al 722 que se destruyó, solo van a pasar 5 profetas. 2 profetas que no son clásicos o no escriben, que son Elías y Eliseo, y los 3 profetas menores, Oseas, Jonás y Amós, o Jonás, Amós y Oseas.
Esos son los 3 profetas menores que están en la Biblia, que predican en el reino del norte, y los 2 profetas no clásicos que son Elías y Eliseo. 5 profetas, porque Dios no habla directamente, sino a través de mensajeros. Dios lejano, el leonista, Dios lejano, reino del norte. Dios cercano, reino del sur. Eso pasó, ¿sí? Hasta que se fueron pasando el tiempo en el reino del sur, en la parte baja, en los años 600 aproximadamente, en el reinado de Josías, el rey más joven que existió en Israel. Josías, ese rey, dice la Biblia, yo le veo una cara de perdidos, es decir, yo le veo una cara acá de perdidos que no hacen, no, están ¿qué se fumó el pastor David? Si ve que falta Biblia, oye, son 23 años, ya uno conoce al pic que al estudiante. Bueno, voy a seguir con mi locura porque repitan el video. Dice Rafa, yo sí entiendo. Claro. Entonces, en los años 620 y pico antes de Cristo. Brutal historia, ¿eh? Ah. Muy buena historia. Nos viene bien escuchar eso. De hecho, como tú dices, Josías es el rey más joven. Te aseguro que algunos pensarían, ¿por qué dices más joven? Pues desde los 8 años o 7 años empezó a gobernar. Y esos datos son tan importantes, ¿no? Tengo algunas preguntas que surgieron, así que te voy a terminar, que termines la exposición. Entonces, en el tiempo de Josías, 600 años, porque miren cómo es la cosa. 931, anoten fecha. 931 se divide el reino en 2 partes. Reino del sur, reino del norte. En el sur, Judá, en el norte, Israel. En el sur tienen un rey llamado Roboam, hijo de Salomón. En el reino del norte, Jeroboam I, hijo de Nabat, que dividió e hizo la guerra civil. Ellos van a avanzar hasta el año 722 y va a venir un grupo extranjero llamado asirios y se lo va a llevar exiliado y se los va a comer vivos, se van a corromper, van a ser paganos, porque el delito de Israel era juntarse con pueblos paganos. Y ese grupo de las 10 tribus y media que se llama la diáspora, cuando Yahweh haga volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, nuestra lengua se llenará de risa, nuestra boca se llena de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces de las naciones grandes cosas ha hecho Yahweh con ellos. Esa promesa es de la diáspora. Salmo 126. 722 se fueron al exilio y no han vuelto más, aunque ahora ya están en Jerusalén algunos. En los kibbutz que están haciendo los sionistas ya han regresado muchas tribus. Han venido la tribu de Dan, está la tribu de Zebulón, que son de la China, unos son africanos, increíble. Judíos de tribus negras, azules, negros originales, escarchados azules, perlados azules. Ya estos negros cafés ya son medios aniñados, decía, ¿no? Al finado, ¿no? Estos negros, los negros son azules, azules escarlata. A su lado se ven con el sol esos negros africanos originales. Y hay tribus judías negras del África. Las tribus de Zebulón, las tribus de Neftalí. Bueno, entonces, se va al norte al exilio, Judá sigue como gobierno, ¿sí? En el 626 aproximadamente nace Josías, o hace la reforma Josías. Y Josías manda a botar todos los altares paganos de Ashera y de Ataró y todos los dioses paganos. Y reconstruye el templo de Salomón. Reconstruye el templo de Salomón, de su tatara. La más grande reforma la hizo Josías. Sí, hizo una reforma, sí, y también reconstruyó el templo. Al reconstruir el templo, al mover los pilares, mover las paredes, hay una pared falsa. Se hunde esa pared. Mire esas historias que no, ni por el ánfora. Y encuentran un rollo escondido detrás de una pared en el templo. Ese rollo se llama el Devarim. Las palabras Devarim. Y el Devarim
El libro de Devarim es el libro de Deuteronomio. Imagínense, qué maravilla. Hay un libro que estaba escrito antes de Salomón, porque Salomón lo guardó en el templo. Por lógica, si Salomón hace el templo y ya estaba el rollo y lo esconde en el rollo, ¿cuál es el primer libro del Pentateuco escrito? No es Génesis, es Devarim, Deuteronomio, las palabras. Wow. Y abre el rollo y hace una reforma y llora a todo el mundo. Es una increíble. El rollo del Devarim. Ese grupo que va a salir de ahí, de esa reforma, se va a llamar la fuente deuteronomista. Es como trabalengua, ¿no? La fuente deuteronomista. Entonces vamos a repetir. En el sur, en el tiempo de David, los yavistas. En la división del reinado, en el norte, en el reino del norte, Israel del norte, con su capital Samaria, los elionistas. En el sur, años más tarde, en el 600 a.C., sale la reforma y sale los deuteronomistas. Ahora, ¿qué pensaban los deuteronomistas? Y va a ver que ustedes de este grupo, la iglesia es media deuteronomista, porque los deuteronomistas son protestantes, es una protesta. Segundo, los deuteronomistas son retributivos. Retributivos. Ellos van a entender la justicia de Dios por la retribución. Si escuchares atentamente la voz de Yahweh tu Dios y la pusieres por obras, estas bendiciones te seguirán. Bendito al entrar, bendito al salir. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu bestia, bendito ¿cómo es? El de amasar, bendito en la ciudad, bendito en el campo. Vendrán contra ti un grupo a atacarte y por 7 caminos huirán de ti. Plantarás viña y comerás de ella. Te casarás con la mujer de tu juventud. Y todos son, pero si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, si te va bien, es porque has obedecido a Dios. Deuteronomista. Deuteronomio 28 en adelante, para quienes quieren ver todo esto. Deuteronomio 28, así es. Y si no escuchares la voz de Jehová tu Dios, estas maldiciones te seguirán. Maldito en la ciudad, maldito el fruto de tu vientre, maldito el fruto de tu bestia, maldito el fruto de tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu bestia, maldito el fruto de tu viña. Vendrán contra ti un grupo y tú irás por 7 caminos. Plantarás te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Ay, papá. Ay, papito lindo, deuteronomista. Entonces, y aunque parezca broma, así actuamos nosotros los cristianos. Porque mañana le pasa a un cristiano, a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, le falta una desgracia. ¿Y tú qué dices? Chueco estaba. Se le robaron el carro porque no diezmaba. Algo hizo. Algo hizo, algo hizo. Algo hizo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces la iglesia es deuteronomista. Por eso que el libro de Job, que algunos, y voy a decir aquí con todo el respeto del mundo, algunos, no puedo, estoy grabado. Sí, no lo digas. Ya hemos Dicen hablado que de Job es el primer libro que se escribe en la Biblia. Job es un personaje que pudo haber existido en el tiempo de Abraham, pero la historia fue evolucionando, se fue haciendo poema, oda, prosa, poesía, dicho. Y ese libro de Job termina en el posexilio, después del retorno de los judíos. Entonces, esta fuente de deuteronomista le va a poner la carga. ¿Qué le dicen los amigos a Job? Algo de pecado has cometido, porque este mal te ha venido por causa de tu pecado.
¿Y qué dice Job? No he pecado. Entonces, el libro de Job se ve que es un libro deuteronomista. Pero como no termina con la fuente, sino que sigue avanzando, el libro de Job es uno de las protestas más grandes contra la cultura judía machista, porque Job heredan sus hijas y son bendecidas y tienen heredad. Heredad solamente es para los hombres. Entonces el libro de Job va más allá del deuteronomista, más allá de la reforma. Entonces hay que ver que el libro de Job pasó diferentes tipos de modos de pensamientos y que en cada una se le fue acomodando a su tiempo y cultura. Y al final, la maravilla de Job, el poema de Job, que algunos piensan que el diablo sube al cielo y habla con Dios, es poema. No es real, no es histórico, es poético. En la Biblia hay 5 libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Si es poético, es poético, no es histórico, no es un editorial, no es algo real, es una forma de expresar un pensamiento abstracto. Hablamos la vez pasada que los judíos, ¿qué hacen? Lo abstracto lo hacen físico, lo hacen tangible para poder adorar. Los mitos que hablábamos, ¿se acuerdan? Que era un mito y que era una leyenda. Son cosas que hasta que no entendemos la Biblia no podemos ver la maravilla de la palabra de Dios. La palabra de Dios que está en la Biblia es maravillosa. Que no la entendamos y la cojamos a primer nivel, la primera capa la leen todos los niños, pero misterio es cuando la estudian. Abre mis ojos y veré. No era ciego. Está hablando de otro nivel. Abre mi entendimiento. Desvélame, no revélame. No tengo revelación de Dios. David Cordero no revela nada. David Cordero lo que hace es, por medio de Dios, desvelar, abrir el velo. Abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley, porque más dulce que la miel es tu palabra. Entonces, este discipulado no es para que se hagan apóstatas, se hagan críticos, no criticones. ¿Sí? Porque la fe no se esconde, se repiensa. La fe que no se repiensa es fanatismo. Sí, señor. Tiene que repensar su fe, tiene que filtrarla a través de diferentes ciencias. Y le digo yo que he estudiado y creo que he leído algo, Dios siempre se va a escribir derecho en las líneas torcidas de los hombres. Dios siempre va a seguir avante, a pesar que la ciencia, la antropología, psicología, sociología y todas las ciencias, física cuántica, mecánica cuántica, todo lo que, la ufología, todo lo que usted filtra a través de Jesús, va a salir avante Jesús. Entonces, me voy haciendo pastoral, dijo, ¿no? Le escuché. Hiciste pastoral. Lo escuché. Entonces, dice, ya mismo digo aleluya, decía, ¿no? Bueno. Entonces, la otra fuente y la última fuente. Está a mi lado. Aleluya. Siento. Entonces, ¿qué sucede? De ese mismo lado, ¿sí? Entonces del sur va a salir la fuente ya vista, ¿sí? La fuente, y el sur, la fuente deuteronomista, antes del exilio babilónico, pero después del exilio babilónico va a salir la última fuente, y para mí una de las fuentes que va a cerrar todo el canon bíblico, que se llama la fuente sacerdotal. Los sacerdotes, la fuente que regresa del exilio, los que se habían ido todos del exilio y habían destruido el templo, Nehemías reconstruye el templo. Esdras, Zorobabel van a traer deportaciones a Judá y ese grupo vienen los sacerdotes y van a tomar el poder otra vez hegemónico de la ciudad, del pueblo, de los impuestos. Por eso dice Jeremías 32:14, así dice Yahweh Sabaoth, mete una carta y entiérrala. Porque cuando regresaban del exilio, cuando regresen del exilio, va a decir, esta tierra era de mi abuelo hace 50 años. No, aquí yo vivo, aquí nací. Mira, 3 pasos después de la mata de verde, del plátano, aquí está una vasija. Y la van a escarbar y van a sacarla. Aquí está tu título de propiedad.
Eso pasa en Jeremías 32:14. Lean en Jeremías 32, van a ver que es una promesa del retorno del exilio. Entonces, esta fuente sacerdotal, ¿sí?, va a tener a un Dios que va a requerir a través de ¿qué? De todo lo que es genealogías. Va a requerir todo lo que es santidad. Ellos van a querer que todos los líderes, Moisés, Abraham, van a formar el patriarcado, van a formar la historia teológica. Este grupo que ya aprendió muchas cosas en el exilio, que aprendió cosas que no eran tan correctas para el pueblo judío, que asumieron posturas, van a llamar, este grupo sacerdotal va a llamar a Dios como lo nombraron los del reino del norte, Elohim. Los sacerdotes van a llamar a Dios Elohim. ¿Qué es Elohim? Elohim no es otra cosa que el nombre plural de Dios. Elohim no significa Dios, significa dioses. Y aquí empieza el problema y la crítica, que por qué dioses. Entonces, en Génesis dice, en el principio, o desde el principio, los dioses crearon los cielos y la tierra. Por eso que yo no sé si ustedes allá, los que están afuera del país de Ecuador, acá hay un ufólogo llamado Rodríguez, un ufólogo, un ciencista, y él dice que en el principio los Anunnaki, los dioses formaron, que así dice la Biblia, los dioses, Elohines, sí, los Elohim, la comunidad de dioses. Pero ¿por qué los sacerdotes van a tomar este nombre plural y le van a llamar al único Dios Elohim? Porque para el pueblo pagano, medo-persa, babilónico y todos estos mundos paganos, había un mundo de dioses, la ciudad de dioses, los Elohim, la comunidad de dioses. Eran las fuertes para crear el universo. Entonces los judíos, como no tenían un término más grande que acogerse, le ponen magísticamente, se llama nombre magístico de poder, de autoridad. Van a llamar a los que llaman Yahweh, algunos, le va a llamar Elohim, como nombre posesivo de Dios, que es la mamá de 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 los grupos de los dioses. Entonces Dios va a tomar el nombre Elohim porque es la máxima capacidad para nombrar la divinidad. Entonces, en Israel va a haber dos fuentes o dos nombres que van a jugar siempre en la Biblia y que usted no se ha dado cuenta. El grupo que va a llamar Yahweh o Jehová son yavistas. Las palabras, los grupos que van a llamar a Dios, Dios, en hebreo de Elohim, son elionistas y sacerdotales. Entonces, cuando usted dice en Génesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. ¿Qué fuente es el Génesis 1? La fuente que escribe Génesis 1 es la fuente sacerdotal. 450 años aproximadamente antes de Cristo. Así que Génesis 1 es la primera, o es la última historia que se crea o que se habla, se recrea de la formación de la humanidad. Génesis 1 debe ser la segunda. Génesis 1 tiene que estar por el lado de Malaquías y Zacarías. La primera historia de la creación se encuentra en Génesis capítulo 2, del 4 en adelante. Y dice, estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando Jehová, Dios, Yahweh, Elohim. La unión de los dos, Yahweh. La primera historia de la creación es Génesis capítulo 2, del 4 hasta el 5. Esa es la primera historia de la creación. Eso se contaba o se hablaba en el tiempo de David. En el tiempo de David la creación no era por día. Los días fueron hechos por los sacerdotes allá, casi llegara a Jesús. 1000 años antes o 600 años antes o 600 años antes, la gente no sabía la historia de la creación por día. ¿No se da cuenta que Génesis 2 es la historia donde Dios, después de crear las plantas, crea? ¿No se ha dado cuenta usted que en Génesis capítulo 2 en adelante dice, habían 4 ríos que salían del Edén, uno era de uno era de oro? Dice, y cuando no había hombre en la tierra
para que cultivara, sino que bajaba subía del agua, de la tierra un vapor que regaba todas las plantas. Dios formó al hombre. La creación de los sacerdotales del tiempo de Malaquías, Nehemías, Esdras, Zorobabel, Joel, ese grupo último de la Biblia, antes de entrar a Mateo, este grupo hizo la creación por día. En el primer día, dicen los sacerdotes, que Dios separó la luz de las tinieblas. El segundo día, separó las aguas y formó los mares, separó la expansión. En el tercer día, separó la tierra del agua, se llamó seco y sacó las plantas. ¿Sí? 3 días forma lo macro y los 3 días más lo rellena. Primer día hizo la oscuridad y las tinieblas. En el cuarto día hace el sol, la luna y la estrella. Si en el segundo día separó los cielos y las aguas, forma las aves y los peces. Y si en el tercer día hizo la tierra seca y la planta, hace los animales y el hombre. En la creación de Génesis capítulo 1, que es sacerdotal, ya en el tiempo casi llegar a Jesús, el hombre es creado en el sexto día. 600 años antes decían que el hombre era creado después de las plantas, en el segundo día. Y hemos pasado por el STNS, el CBDA. Hemos pasado por diferentes seminarios y nos han dicho que es la misma historia. No es la misma historia. Son historias diferentes porque son fuentes diferentes, porque hay intenciones diferentes, porque para los que no han estado con nosotros en clase tienen que saber algo. Nadie habla ni escribe sin intención. Toda persona en el mundo escribe y habla con alguna intención, y tanto los yavistas como los elionistas, como los deuteronomistas y como los sacerdotales escribieron con intenciones. Dios se reveló, Dios los inspiró, pero trabajó a nivel humano y cada uno va a poner la verdad que cree de Dios. No, ninguno de los 4 fuentes mintieron. Cada uno habló de lo que creía. Hoy usted escribe algo de Dios, escríbalo. Haga un escrito acerca de Dios. Póngase a estudiar a Dios y después de 10 años le da vergüenza saber lo que hoy escribió de Dios. Porque la desvelo de Dios, porque la revelación que dicen algunos, el desvelo de Dios es progresivo. Es un río que fluye. Lo que yo creía hace 23 años, hoy me avergüenzo de haber pensado que peleé, que dañé, que discutí, que marqué, que lesioné, que maldije a un hermano mío por mis estupideces religiosas. No firme nada, escuche, calle, estudie, ame y corrija con amor. Ya es salvo. Descanse un rato, tocayo. Descanse las cuerdas vocales, tómese agua porque ya le vienen las preguntas. Antes quiero leer algunos comentarios que han subido al chat. Creo que han sido de hecho de Rafa, mientras tú hablabas, puso como que dice para reforzar concepto, todo basado en el primer libro de Reyes 12 y el segundo libro de Crónicas 10. Luego dice el Dios de los dioses. Sí, estaba reforzando lo que tú mencionabas. Pero luego hace una pregunta. Dice, el Dios supremo de los dioses inferiores sería, ¿verdad? No sé si en qué momento estabas hablando y él insertó la pregunta. Rafa, no sé si puedes quizás aclarar para que David no se embolate, ¿no? Porque mientras él estaba hablando, tú lanzaste esta pregunta al chat. No sé si es una pregunta que querías. Coméntanos, Rafa. Luego voy con los demás y también los que estamos aquí en el auditorio. No. Básicamente era una pregunta tipo afirmación, es decir, decía acerca de Elohim. Entonces, yo lo que estaba hablando era de lo que interpretaba, lo que iba entendiendo conforme a la explicación de David, ¿no? O sea, eso es lo que yo entendía, el Dios de los dioses, según lo que explicaba hace un rato David. E igual eso ya lo habíamos ya visto hace
hace varias semanas atrás también, creo que meses creo, y lo que hice es reforzar diciendo, bueno, que vendría a ser, si es que vendría a ser el Dios supremo, los dioses inferiores, porque entiendo que los eloístas sentían que, que todos eran dioses inferiores, todas las creaciones, incluso los astros, los animales, las personas, todos eran dioses inferiores, pero creados por un Dios supremo. Esa era la creencia, al menos es lo que yo entendí hace algún tiempo atrás, y lo que quería era simplemente confirmar si que no estaba equivocado yo con esa interpretación que tengo. Nada más, era eso. Perfecto, te respondo porque es una pregunta. Lo que Rafa acaba de decir es la explicación que di hace mucho tiempo sobre estos sacerdotes. Al formar la creación de Génesis capítulo 1 de 6 días, lo que está formando los sacerdotes, el sacerdote tiene un problema, salen del exilio, han pasado por el desierto con Moisés, entraron a Canaán, se fueron al exilio, volvieron a Medo-Persa, salieron de Medo-Persa y han pasado por casi 5.000 o 12.000 dioses. Y todo el mundo cuenta una historia de la creación. Tanta gente contaba cada una sus teogonías y su cosmogonía, la forma del universo y la forma del ser humano, de los astros. Entonces los judíos también responden, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? Entonces el sacerdote va a crear el poema de la creación de Génesis 1 en la ley del vasallaje. 2 reyes pelean y el que pierde queda como vasallo, como esclavo del rey superior. En Génesis capítulo 1, Elohim lucha con el Tahu Bahu, con el caos y la destrucción. El caos es un Dios y Dios destruye el caos y forma seres inferiores y forma la oscuridad. Para aquellos que adoran la oscuridad, Dios Elohim formó las tinieblas. Para a los que le adoran tinieblas, yo adoro mis tinieblas. Mi Dios creó a tu Dios. Génesis capítulo 1, versículo 2. No que yo adoro la luz, soy espiritista y yo amo el aura de la luz. Mi Dios creó a tu luz, no al sol, porque el sol lo crea en el cuarto día. La luz la creó mi Dios. Tu Dios luz es creación de mi Dios. Que yo creo en el mono. En el sexto día, Dios creó a tu Dios mono. Que yo creo en los pájaros. En el quinto día, Dios es que yo creo en el Dios, en Aquaman. Aquaman fue creado por mi Dios en el quinto día también, en el día de los peces. Que yo creo en la mamá de Tarzán, también la creo en el quinto. Entonces, todo lo que el hombre pudo hacer o adorar, el sacerdote dice, Elohim es el Dios de dioses. Creó a todo lo existente, a lo visible, a lo invisible, a los tronos, a las potestades. Y ahí se viene todo el cuento que ya la iglesia ha manipulado. Tocayo, hay otra pregunta en el chat. Bueno, no sé si es comentario o pregunta, pero vamos a leerlo así. Dice, ¿hasta dónde las verdades mostradas son absolutas y o relativas según que son progresivas? ¿Qué digo? Porque tú hablabas de esta revelación progresiva de Dios, de que hay... ¿Cómo? Sí, de que hay momentos en que lo que yo creía hace 23 años, como que hoy por hoy las cosas van cambiando. Y no en lo medular, ¿no? Sino a veces tenemos conceptos estereotipados, ¿no? Conceptos ambivalentes. Y aún así le hacemos postura, principio, doctrina, etcétera. Y nos damos cuenta que lo que ha sido estereotipado o ambivalente van a ir diluyendo y uno va teniendo cierto, a partir de ahí la persona hizo esta pregunta y uno dice, ¿no? ¿Hasta dónde las verdades mostradas son absolutas y o relativas según que son progresivas? O no sé si fue un comentario, porque no está con signo de interrogación. Eunice, ¿quieres aclararlo? Ya que tú lanzaste la pregunta. ¿Fue una pregunta, Eunice? Sí, fue pregunta. ¿Sí fue o comentario nomás? No, pregunta. Hola, Eunice. Lo que sucede es que... era una pregunta, ¿ok? Ya, lo que sucede es lo siguiente. Era pregunta. A ver, yo vuelvo a decir, yo también caigo en el error en llamar revelación. No hay revelación. La revelación máxima es la palabra de Dios, que está en la Biblia. Nosotros tenemos desvelos, tenemos iluminaciones, tenemos destellos, remas, que llaman rema, revelación de la palabra de Logos.
Entonces nosotros, ahí estuvo siempre. La revelación siempre ha estado ahí. Nosotros no la hemos visto porque no estudiamos, porque estamos cuadrados con una doctrina, estamos perjuiciados por una verdad histórica, cultural, religiosa, moral, ética, ¿no? Y no hemos querido ver o no hemos entendido porque no hemos dado el tiempo. Entonces, los desvelos, o para usar la palabra que usa Unice, la revelación, ¿sí? Puede ser estática si te quedas automáticamente, eres monosémico. Hay personas que son monosémicas, aprenden algo y tienen una sola forma de leer. Pero cuando tú vas caminando en Dios, te das cuenta que tienes que ser polisémico, diferentes tipos de lecturas y entendimiento. Y vas a pensar, por eso que yo digo que el desvelo, la iluminación, el destello de la palabra es progresivo, no se queda estático. Por eso dice la Biblia que el que tiene sus obras, mire, lo pongo como, quizás no, algunos no empaten esto, pero es lo que explica el pueblo judío. Tus conceptos, mételo al fuego. Lo que es hojarasca se va a quemar, lo que es madera se va a quemar, lo que es oro, con el tiempo va a quedar más puro. Entonces, yo te digo cualquier concepto que tengamos acerca de la divinidad, de la religión, metamos la prueba. Pero sabiendo primero quién es Jesús en nuestra vida, porque no sabes quién es Jesús, te quedas en el camino. Hay mucha gente que se queda y se pierde en el camino porque no tiene una relación con Jesús. La ciencia bíblica, la teología, no te lleva al cielo, no te lleva a la presencia de Dios, no te acerca a Dios como tal. Tu intimidad que tengas con Dios todas las noches, mañana, tarde, madrugada, es así. Lo que te hace la teología es tratar de que no te equivoques mucho a hablar de Dios. Te va a tener un lenguaje más puro, ¿sí? Te va a ayudar a caminar. Pero tu relación depende de tu intimidad. Entonces, cuando el teólogo no tiene intimidad, hasta mañana, si Dios quiere, que se perdieron. Y van a negar a Jesús, y van a negar a Dios, y van a negar. ¿Por qué? Porque se perdieron, porque no tuvieron la base, que es Jesús en las vidas. Entonces yo le digo siempre, primero tienen que tener una relación con Jesús personal. ¿Cómo lo haga? Yo no lo sé. Yo tengo mi forma personal de estar con Dios. Y después que tenga esa relación con Dios, estudie hasta brujería, ese torí, haga lo que quiera, hágase vudú. Pero vas a ver que Jesús es el Señor. Pero si tú no sabes quién es Jesús, no puedes irte en un desvelo. Vas a ser dogmático. Tu moral, tu ética. ¿Sí? Cuando hablamos del divorcio, hablamos del recasamiento, morales, que no está en la Biblia. El tipo de sexo, que no está en la Biblia. Es decir, nosotros ponemos en la Biblia cosas que la Biblia no dice, pero cuando vamos caminando, vamos entendiendo, vamos viendo, a veces nos confronta la palabra de Dios o nos confronta nuestra realidad, porque la realidad mía no es la realidad de cada uno de ustedes. Mira, rapidito, esta semana yo me recordé algo ayer que estábamos conversando en la madrugada hasta las 3:30 de la mañana, imagínate, sin sueño, hablando con unos amigos que fueron a la casa. Yo le decía que un día yo fui aquí a Guayaquil, a una parte que se llama La Perimetral, ¿sí? Y ahí hay una isla, hay un lugar donde hay una comunidad de afrodescendientes. Y unos pastores de una iglesia aquí de Guayaquil, que tu amiga que tuvo aquí en mi oficina, Yanda, iba a esa iglesia. Cuidado, ¿sí? Si estoy al lado de él va a decir, di nombre, pero no. Di nombre, la Galilea. Un grupo de la iglesia de Galilea estaba ya en ese grupo de afrodescendientes hablando de Cristo y entregando preservativos, condones a las personas. Y yo, el fariseo, ante la ley fariseo, circuncidado al 8º día de la tribu de los corderos, brinqué pues y cogí como el... Hoy yo soy un sátrapa. Yo me transformo, yo me hago loba. Es más fuerte que el lobo, por si acaso. Yo me hago loba, yo peleo con uñas y garras. Y lo cojo al líder, ¿qué le pasa? Hijo del diablo. Y va. Y él callado, ¿no? El señor muy correcto, aguantando mi descarga, la descarga del obispo. Y me dice, sí, me dice, después que terminé de hablar, me dice, tiene razón, me dice. Lo que usted no sabe, me dice, obispo, es que aquí en este sector
es el más alto índice de VIH. En Guayaquil, el grupo que está muriendo por VIH, localizado por el Ministerio de Salud Pública, es este sector de aquí. Y yo les regalo un preservativo a cada joven, a cada niño. Es porque sabemos que esta noche o es más tarde van a tener relaciones sexuales sin protección. Y lo que yo quiero es darle un día más de vida para que escuchen del amor de Dios. Un preservativo le ayuda a tener un día más de vida, porque sin ese preservativo, algunos esta noche van a ser contagiados de VIH. Oye, qué pena y qué vergüenza, la cara al piso. El gordo religioso entendió. Se me fue los sátrapa. Y pedí perdón y entendí que lo que yo creo bajo mi moral, bajo mi ética, debe ser transformado a través del amor y entender que las vidas valen más que mi moral y mi ética y mi religión. Entonces, ¿sí ves cómo yo voy evolucionando? ¿Sí ves cómo mi desvelo, mi revelación ha sido progresiva vivencialmente, trabajando con el pueblo, llorando con la gente, criticando, hablando, juzgando, siendo juzgado? Pero el que comenzó la obra en mí, por Diosito Santo que la terminará. Amén. Va a terminar. Wow. ya estás pastoreando, ya estás. Ya no lo nombres. La gente ya está en el suelo aquí en el templo, ¿eh? Oye, tocayo, voy a lanzar la pregunta para todos en el enlace, pero para que lo piensen. Y luego me gustaría que quizás, según tu lectura, quizás es tu perspectiva, me suena esas 4 posturas o lecturas de que la deuteronomista, yavista, sacerdotal y el ionista. Ok, me suena. Ok. Ahora quiero correr al Nuevo Testamento. Y antes de que tú contestes, me gustaría que aún los hermanos del enlace y quienes estamos en el auditorio pensemos en eso. Según usted, según yo, según cada quien, ¿qué el formato de Jesús? ¿Cuál reflejó? Porque yo pienso en algunos pasajes y digo, a este veo a Jesús deuteronomista, o en este pasaje veo a Jesús así. Pero no quiero que nadie conteste todavía, pero pensémoslo para nuestra reflexión. Porque David también dijo algo, la iglesia hoy por hoy es retributiva, somos deuteronomistas. Pero también veo indicios, destellos de accionar de Jesús en el Nuevo Testamento. Que me dice, esta postura de él fue deuteronomista, esta postura de él fue yavista. Porque si uno lee bien los 4 evangelios, y hay indicios, ¿ok? Ahora quiero que todos lo piensen. Creo que bien dijo Rafa, nos llevamos meses y David, tanto Isaías y nuestro querido Eduardo, han hablado muchísimo de estas 4 lecturas, ¿no? A la hora de entender aún la Torá, qué sé yo. Pero está bien, entendemos la postura de la iglesia, pero según mi lectura, según mi forma de acercarme al evangelio o a la biografía, a la vida de Jesús, ¿qué creo que Jesús ejemplificó o reflejó o enseñó más? Piénsenlo unos segundos, es como una tarea, ¿no? Tarea para la casa o tarea para ir medio estudiando un poco más, quizás tarea para leer los 4 evangelios. Y quizás David en un cierre bajo tu óptica, tu lupa, ¿ok? Quizás no todos tienen que estar o tenemos que estar de acuerdo, pero tú que has manejado esto tan bien, gracias a Dios, ¿qué reflejó Jesús más? ¿Cuál fue su postura? ¿Sobre qué se paró Jesús durante su vida, esos 3 años y medio que ministró, qué sé yo, y aún sus enseñanzas, ¿no? ¿Qué notamos allí? Así que pensémoslo un segundito, porque David ha hecho una aclaración de cada uno de ellos, en qué consistía.
Pero como una conclusión para ti, como para ti, tocayo, ¿dónde estaba Jesús en esto? Bueno, yo veo cuando lee en Isaías, dice en Lucas capítulo 4, después de leer, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, y luego dice, hoy se ha cumplido. Ópale, ¿qué pasó aquí? Creo que de hecho casi lo mandan a un despeñadero, ¿no? Casi lo matan. O sea, Jesús, esa es la parte fascinante para mí. Yo tengo mi óptica también, y sin duda, que podemos compartir todos, pero en tus estudios, tocayo, ¿en cuál aterrizó Jesús? Así que espere 30 segundos para contestar. Si hay algunos que están en el chat y quieren aún escribirlo y bombardearlo, Jesús fue yavista, Jesús fue deuteronomista. Compartamos eso, y aún los que estamos aquí en el auditorio, nos viene bien escuchar. Quizás no hay tiempo para que cada quien explique la postura, porque tendríamos que pasar 10 discipulados más solo para explicar, según cada quien, la postura de Jesús. Pero por lo menos escriba en el chat, usted que está desde su casa. Y de seguro voy a darle el micrófono a algunos aquí en el auditorio. Eso es como una pregunta muy teológica también, y esta es una pregunta muy mía, ¿no? Porque quiero ampliar un poco más algunos insumos, ¿no? Así que, ¿alguien quiere empezar a escribir? No tienes que hablar, simplemente póngalo ahí. Es más, si no entiendes, ponga D, que significa deuteronomista, ya viste, o la Y, ¿verdad que sí? La S, o la erionista, no sé, póngalo ahí, porque nos viene bien ver cómo ustedes están aterrizando estos conceptos, que lo ha afirmado muy bien, pero cómo el conocimiento empieza a aterrizar en comprensión. Alguien decía, yo estudio mucho no para saber más, sino para ignorar menos. Y creo que a esto tenemos que apuntar, no apuntar, sino ignorar menos. Entonces, trabajamos unos segundos. Esto es discípulo, es una academia, no es seminario, no es disertación. Así que, y alguien cualquiera de ustedes escribe, porque es su concepto de lectura, es su comprensión del mover de Jesús, cómo anduvo, cuál fue su mayor énfasis. Así que hacerlo. Para que se animen, así como dijo David, 4 no estaban equivocadas, convencidos de que cualquier cosa que usted escriba aquí está equivocada, son ópticas diferentes. Si alguien aquí quiere decir algo, ok, Martín en el auditorio dice, ya vi. Ok, a ver, Magdiel. Ok, Marta dice, ya vista porque es un cercano. Dice Jean y su esposa Iris, merece apoyamos a Marta. No se escucha, Yanda, se está entrecortado. No lo dijo. Pastor Jan David, creo que se está quedando sin pila su micrófono. Magdiel, ya vista también dice Magdiel. Juan Carlos al fondo. Sacerdotal, dice Juan Carlos. Muy bien. Ya, dice que ya está generando conflicto.
Muy bien. ¿Cómo? Ya vista por 3, dice Ángel, donde 3, pues ya lo va a traer. Muy, Paula, dice bien, Marco y Alejandro. Ya vista, está ganando ya vi en el auditorio. ¿Qué más falta? Bueno, María recién se está cortando, de seguro está procesando, pero ya estuvo explicando en su vida. Estoy seguro que puede tener conclusión. ¿Qué piensas? Sí. Tienes que revisar 14 enlaces. Es que, ok, la mayoría, solo uno apunta a sacerdotar, una persona es pensando, todos los demás están. ¿Qué dicen los que están conectados en su casa? Desde allí, México, aquí mismo, Ecuador, muy bien. Grace Beltrán dice ya vista. A ver, ¿alguien más quiere escribir? Vamos, pensemos juntos y piensen también. Grace dice ya viste, que están conectados en el dispositivo. Y va para... ¿Sí me escucha, doctor Javier? ¿Me están escuchando alguien? Levante la mano si alguien me escucha. No me sí se escucha, pastor, pero retrasado, como desfasado. Tocayo, ¿me escuchas? No me escuchas. Desfasado y atrasado. ¿Alguien me escucha? Ok, entonces es falla acá, falla local, falla de nuestra... Muy bien. Ok, Freddy, el dispositivo Freddy Pati dice deuteronomista. Para variar. Sacerdotal dice Edwin Méndez. Fidel, Karen, Alfredo, doctor Javier. Ed, ¿qué piensan? Para variar. Pastor. Muy bien. Juan Carlos Solórzano, sacerdotal. Dale, doctor Javier. Sí. A mí me parece que Jesús toma... Alfredo Montes dice, la corriente que albergaba el escritor, pero para mí ya vista. Dale, doctor Javier. Sí, pastor, a mí me parece que Jesús no era, sino él tomaba de varias diferentes corrientes y las elevaba. No se quedaba en lo que está estipulado en estas corrientes. No, lo elevaba. Ok. O sea, ni lo uno ni lo otro, según usted, doctor Javier. Ok. A ver. Fidel, Karen. Ay, ¿sí me escuchan? Sí, sí. A ti sí. Dice Fidel que ya al feo de a tu lado no. Dice Fidel que ya vista, pero yo ahora eres la intérprete de tu marido, ¿eh? Yo coincido un poquito más con el doctor Javier, que Dios está por encima de, pues porque finalmente esto fue escrito bajo el ojo humano, ¿no? Y creo que Dios o que Jesús es mucho más que nuestra perspectiva, ¿no? Pero Fidel dice que ya vista. Fidel dice que es ya vista, pero él apunta con el doctor Javier que Jesús estaba por encima de. Póngale 0, dice el chavo. A ver, ¿quién más? Eunice, Ivette, ¿qué piensan después de Eunice? Yo creo que Jesús en diferentes situaciones tomó diferentes decisiones, porque en cierto momento fue muy personal, ¿no? Y decía que estableció
se estableció entre los humanos. En otras partes hablaba de que lo conocía a él, conocía al Padre como muy santo, sacerdotal. O sea, creo que según las situaciones ejerció diferentes enseñanzas. Ok, gracias. Ivette, vamos a dar 2 participaciones más y volvemos con David. Ivette, ¿qué piensas? Jesús tenía claro todo el panorama a través de la guía del Espíritu Santo y de su relación con el Padre. Lo que Jesús usó más bien fue conocer qué es lo que cada uno pensaba, ¿no? Los eloístas, todos, para saber cómo corregir las equivocaciones que ellos tenían. Entonces, él no tenía esa posición de yo soy eloísta, porque yo sé quién es el Padre. Ustedes no lo conocen. Yo necesito explicarles a ustedes quién es el Padre, ¿sí? En su entendimiento, ¿sí? Por eso es tan relacional él, porque él sabía con Nicodemo, lo cogió y le dijo, oye, tú siendo tan, no sabes, ¿no? Pero se interesó por él, por lo que conocía, y Jesús entendía lo que Nicodemo quería decir, porque era un estudioso también. Entonces, Jesús no tenía una posición, él era la posición clara de quién era Dios y qué es lo que su palabra quería decir. Entonces, no tenía una posición, él tenía la posición correcta. Muy bien, muy bien. Tocayo. Y ojo, dijimos que cualquier postura de cada quien, y es interesante, ¿no? Así que David, yo quisiera de pronto... tómate agua primero, David. Yo quisiera aportar con mi criterio más allá, si me equivoco, me corrigen. Jesús conocía primero de todo un poco, conocía sistema de gobierno, culturas, tradiciones, todo lo que le rodeaba. Otra cosa más, también podía utilizar muchos recursos, ¿no? Para su enseñanza, o sea, mucha creatividad. Cosa son los recursos que él tenía para expresarse, y otra cosa es la forma en que cada autor se congeló el... Te congelaste. ¿Me qué? Entonces no es... Te congelaste. No se escuchó nada. ¿De los recursos de qué? Muchos recursos para llevar, puede ser a través de la mitología, a través de las palabras, son cosas que ya existían, no cosas que él las inventó ni nada. Él simplemente utilizaba los recursos. Las palabras no fueron invento de él, ya existían, ya sea eso o cualquier otro recurso. Ahora bien, lo otro es el estilo y la intención, tal como también se sabe, la intención de cada autor, en este caso de cada evangelista, sino que también obviamente se armaría un debate bastante amplio y de varios estudios, de estudiar, qué sé yo, los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan y todas esas cosas. Entonces, yo lo veo por ahí, o sea, pudo haber tomado de todas las fuentes según la necesidad, según la intención, según a quién se dirigía. Creo yo, si alguien tiene un mejor concepto o algo así y me corrige, entonces, estoy atento a escuchar, pero es lo que yo pienso, ¿no? Yo estoy aquí para aprender. Yo creo que es yavista. Gracias, Rafa. Gracias. Ya que Jesús vino Ok, a salvar a Rodrigo la dice que es yavista. Ya que Jesús vino a salvar a la humanidad. Cuando uno quiere llegar a los niños, tiene que bajarse al nivel de los niños y conversar y llegar. Entonces Jesús se puso al nivel del hombre. Ok. David, cerramos contigo. Lo bueno
lo bueno es que participaron. Lo bueno es que quiere decir que sí tienen claras las ideas, porque a veces yo como que repito porque creo que no me hago entender. Y si ustedes entendieron, yo soy feliz. Equivocados algunos, otros acertados, pero entendieron. A ver, Jesús, tenemos que partir con algo. El único evangelista que no es de Judá es Lucas, el doctor Lucano. Él es griego. Mateo y Marco y aún Juan son de la tribu de Judá. Por lo tanto, la influencia yavista, el baño yavista, la tradición yavista está en el ADN de ellos, teológicamente hablando. Pero acuérdense que el de Judá también tiene el ADN deuteronomista y tiene el ADN sacerdotal. Así que un judío tiene 3 ADNs. El yavista, reino de David, deuteronomista, tiempo de Josías, y sacerdotal, tiempo de Malaquías, Esdras, Zorobabel, Zacarías, Joel, Isaías, capítulo del 56 al 66. ¿Sí? Hay un problema de conceptos. Ahora, como dijo, no sé quién dijo por ahí, cada uno habló desde su postura y bañó a Dios, a Jesús desde su postura. Pero en la crítica histórica de Jesús, Jesús va a tener una coalición, una amalgama de las fuentes. Y como dijo por ahí, creo que, no sé quién dijo, que no me fijé. Jesús trabajó con las fuentes, pero fue un Dios humano. O sea, sí tenía mucho ya visto. Pero aún siendo sacerdotal, ¿sí? Fue antitemplo. El Evangelio de Juan, que no es sinóptico, sino es un evangelio aparte, el Evangelio de Juan, Juan es un evangelista antitemplo. Y a pesar que Jesús, siendo judío, no era parte del templo de Jerusalén, no era parte de los judíos tradicionales. Jesús era, por llamar de una manera, enemigo de la tradición del templo. Y a veces nosotros no nos fijamos en esta posición. Por eso que los judíos de la tradición de Jerusalén, del templo, saduceos, fariseos, son los que provocan el juicio a Jesús. Porque Jesús le dañaba el negocio. Jesús hacía cosas y le dañaba el ritual. Entonces, sacerdotal como tal, por ahí su destello de... Pero entonces, sí, Jesús, si tú lo empiezas a leer por las fuentes, vas a ver que Jesús, mucho ya visto. Antideutronomista de repente, se os ha dicho más oye, dijo, oh, por ojo y diente por este mayor, digo, perdón a los enemigos. ¿Te das cuenta? Sí, también fue antideutronomista, aunque también tenía su estatus de santidad deuteronomista. ¿Sí? Entender a Jesús según los lentes de cada fuente, todos estaban sucios. Y como dijo por ahí, creo que Rodrigo, que él se hizo humano como niño y se bajó, porque todo el mundo veía a Dios a través de los lentes de cada una de las fuentes. El yavista, un Dios cercano. El leonista, un Dios lejano. El autonomista, un Dios retributivo. El sacerdotal, un Dios que solamente trabaja por medio del liderazgo y de la genealogía. Y Jesús traspasó esos lentes, se hizo humano y limpió. A cada fuente lo limpió. A cada fuente fue limpiando el lente, porque por mucho que haya limpiado por fuera, tenía que traspasarse y hacerse humano, hacerse niño, trabajar desde la forma de lo lúdico con el hombre. Y lúdicamente, con amor, como niños, con bolitas, plastilina, con manzanitas y con peras, nos enseñó su amor. Y nos enseñó que lo más grande es el ser humano. Y que el templo de Jerusalén no era importante más que el templo humano que estaba al lado tuyo, tu prójimo, la naturaleza, la tierra, respetar a los adultos, respetar a los niños. ¿Sí? Jesús fue la mamá de la mamá de la mamá de toda la fuente. Él hizo lo mejor, amalgamó, se fusionó, limpió, mejoró.
Pero sí hay mucho yavista en Jesús. Sí hay mucho yavista en Jesús. No sé. Si hablamos porcentualmente, sin duda, porque curiosamente su misión era eso, ¿no? Acercarnos a Dios, y, reconciliarnos con Dios.